Ahora en C5N... Este es Matías Álvarez, uno de los 6 prófugos que se escaparon en la madrugada de hoy de la comisaría 3A de Valvanera, en la calle La Valla, al 2600. Estamos hablando de Matías Álvarez, el prófugo que fue capturado recién en la avenida Díaz Vélez al 3300 por la policía de la ciudad. Recordemos que hoy a la madrugada se produce esta fuga en la comisaría 3A de Valvanera. 6 presos, 3 argentinos, 3 chilenos lograron escapar. Es la tercera fuga en el año de una comisaría porteña que tiene una crisis en donde piden que se lleven más de 400 detenidos a las cárceles federales que dependen de Patricia Bullrich. Ahora, el tema es que no hay lugar, pero vamos rápidamente al móvil. Alejandro Moreira está en el lugar. Alejandro. Así es, confirmado, entonces recapturado Matías Álvarez hace instantes, hace menos de una hora, por el personal de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Pero claro, quedan 5 prófugos, de los cuales 2 son argentinos, 3 son chilenos. Se escaparon en la madrugada por los techos, aparentemente eso es lo que están comentando. Se escaparon por los techos por la parte de atrás, por la calle Tucumán. Luego a pie se fueron hasta la avenida Córdoba y Larrea, donde se tomaron un taxi, ¿no? Eso es lo que tienen hasta el momento con la cuestión de los testimonios. Que eran los 4 chiflados. Sí, bueno, realmente sí, puede ser, pero insólito. Y se pintaban de azul el traje de raya. Realmente es algo insólito. No me digas que no hay complicidad acá. Se fueron en taxi, ¿o me equivoco? Ya se habían ido en taxi en la fuga anterior, en la ocurrieron de la semana pasada. En la fuga de, una por en la semana. fuga de la semana llamado un Uber. En la fuga, si les llegaba rápido, se fugaban tranquilamente. Hablamos que también en la fuga de la semana pasada, en otra comisaría porteña, varios prófugos, uno de ellos de alta peligrosidad, un barra brava de Atlanta, buscado por el asesinato de un financista, escapó en taxi hacia Lanús. Todavía lo buscan. Ahora, también un poco el contexto, Ale, de lo que vos venías mencionando, ¿no? Otra fuga de presos en la ciudad de Buenos Aires en el día que el propio ministro de Seguridad tenía que ir a la legislatura a tratar de dar un poco de panorama e información al respecto de qué es lo que sucede en las comisarías, que tenemos una fuga de presos por semana prácticamente. Ya lo pasó, ¿no? Lo pasó para chicos, el 26. A ver, todos sabemos que la policía no está preparada para cuidar presos. Todos sabemos que hace falta servicios penitenciarios penales. Sí. ¿La ciudad hace cuánto tiene la policía? La policía de la ciudad, casi una década. Una década. Y reclama la justicia. 2017. Y no construyó una sola cárcel. Sí. Entonces, construyeron containers con aires acondicionados pegados a las comisarías. Si uno va a la... golpean la puerta y se van. Sí. Entonces yo digo, a ver, ¿no se dieron cuenta que esto algo falla? Como bien decía que Diana, la culpa no es solamente del policía, que quizás sea cómplice o no, no sé. Como bien decía Diana, hoy tenía que ir a la legislatura Waldo Wolf. Envió más temprano, y tenía que estar a las 14 horas, envió más temprano a todos los legisladores una misiva diciendo que por los hechos de dominio público pasaba su comparecencia al 26 de febrero. Pero estaba siendo fue citado ahora, por esto. Hay declaraciones fue citado por esto porque estamos en diciembre, si no me equivoco, diciembre, enero, hubo una fuga. Alcaldía 9A de Liniers. Al inicio de año. Entonces, fue punto número 1. Ya tuvimos en el inicio de año una fuga de presos. La semana pasada estuvimos dando con el propio Federico Fassbender una fuga de presos en el que también se escaparon en taxi. Ahora lo tenemos Alejandro Moreira informándonos justamente de una fuga de presos de 6 reclusos que también se fueron en taxi. Ale, vos nos estabas contando de que se escaparon por los techos y que ahora simplemente de los 6 recapturaron a 1, ¿es así? Ahora, ¿y cómo se escaparon? Ahora, déjeme escucharlo un poco a Ale, que está exactamente, hasta el momento uno solo. ¿Pero cómo se escaparon, Ale, por los techos? Exactamente, hasta ahora uno solo recapturado. Por la parte trasera. Mirá, acá te muestro el edificio. Estamos en pleno 11, ¿eh? Estamos en pleno 11, bueno, techo. Era el hombre araña. Y sí, claro. Y además irse por la parte de atrás. No, es increíble. Estamos hablando por la parte de la calle Tucumán. Estamos en La Valla. Permítame desconfiar de todo. Parece chiste. ¿Por qué para desconfiar? Por eso hay policías investigados. El problema, no en este caso, pero en los casos en donde hay presos de alto perfil con capacidad de corromper el sistema, esto en términos penitenciarios, siempre el ojo está puesto en los policías. Meses atrás hubo una fuga en la alcaldía de Pompeya donde un narco dominicano llamaba Dilson, que fue detenido en Paraguay, se escapó del lugar. Un narco que había sido detenido en Avellaneda por prensar ladrillos de cocaína cortada.
Ahora vamos a sumar un dato y vamos a sumar una declaración política. Tenemos que sumar los nombres de los 5 prófugos, por si se los cruzan en el kiosco. Son Daniel Olivera, Leonardo Emanuel Zavala, ambos argentinos. Y después, Rojas Solís, Díaz Contreras, que no se conocen los nombres de pilas, y Martín Alfredo Maldonado Villalobos. Todos una banda de ladrones chilena. Perdón, ¿están en cana por qué? La enorme mayoría de ellos por el delito más común en la ciudad de Buenos Aires, que es robo. No conocemos todavía sus fichas penales, no conocemos todavía si estaban condenados, que hay muchos presos condenados en las cárceles, en las alcaldías de la policía porteña. Había varios de ellos, ese no estaba condenado todavía, pero muchos de ellos están cumpliendo condena en una comisaría de la policía de la ciudad, que no está preparado para recibirlos. No, está permitido, aparte sería ilegal. Sumá el hecho de que también los arrestos de la policía de la ciudad aumentaron 30% en un año, que es muchísimo. Eso se sumaba ya a la sobrepoblación existente. Jorge Macri salió a hablar y dijo que acordó con la ministra Bullrich tomar medidas rápidas para descomprimir la situación, cuando hace una semana Waldo Wolf y Patricia se estaban carancheando en vivo. Y seguimos trabajando en la solución profunda con las transferencias del sistema penitenciario de la ciudad. Todavía no definieron el número de presos que van a transferir. Pero tengo una pregunta. Pero por lo pronto, ¿la ciudad tiene una infraestructura? Porque creo que por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires no pueden construir un penal en la ciudad. Tienen que hacerlo en un terreno de la provincia de Buenos Aires. Tienen que hacerlo en un terreno de la provincia de Buenos Aires. Tiene que pedir permiso a la provincia de Buenos Aires. Tiene que pedir permiso a la provincia de Buenos Aires. Eso lo tendría, aparentemente lo tendría. El tema son los fondos. ¿Qué penal construís? El tema son los fondos y la decisión de aumentar las detenciones y los encarcelamientos. Si la decisión política es aumentar la tasa de detenciones para generar una estadística política, entonces vos necesitas un sistema que te pueda absorber los presos y una policía que pueda controlarlos. Yo les puedo hacer una pregunta a Y un los servicio dos, penitenciario. Están mucho que debería en ser tema. de Cava. Que la ciudad puede tener un servicio penitenciario de Debería ser facto. de Cava. Ya se firmó el traspaso de los recursos penitenciarios porteños, como el penal de Devoto, a la ciudad. Ahora, pero tenés que estar capacitado para penal de Devoto manejarlo. es federal. Es un quilombo, claro. El penal de Devoto es Digo, federal. Ya se más firmó allá el del traspaso. análisis más amplio, le hago una pregunta a ustedes dos como ciudadana, porque evidentemente saben mucho Ciudadana Diana. de las cuestiones. ¿Es posible? Porque a mí me preocupa que tengamos una por semana. Pero olvídate. Y una fuga de no 1 o 2, de 6 para arriba. De 6 o a 8. De 6 para arriba. En la comisaría de Liniers se fueron por un Mi pregunta boquete. de ciudadana, Entra Diana con guita, ciudadana, aparte. ¿qué es lo que hace? La pregunta es tan fácil fugarse o es necesaria una connivencia de la policía? Yo creo que, a ver, Mirá, siendo Antonio. generoso, no me gustaría pensar, que lo pienso, que sería connivencia Claro. con la policía. De hecho, lo pienso. Cuando ve la fuga, decís, pero No hay ¿y otra. ¿Qué hicieron con la tierra? O sea, no lo puedes creer. Claro. es la fuga del penal, la vieja fuga del penal de 6 a 2013. Que Gran hecho. Le preguntamos qué habían hecho con la tierra y no sé contestarte. Un túnel de 10 metros, ¿qué hiciste con la tierra? ¿Dónde la escondiste? ¿Se sabe que la tierra? En el 6 había una pila en la celda de al lado. No, Vi la chicos, foto. porque las dos Escribí un situaciones, libro de eso. Las dos situaciones son graves. Son todos Si es- temas de los 3 chiflados. A ver, ¿entendés? antes, Ahora te doy las mi- dos situaciones son ahora graves. te doy Que mi se pueden respuesta. escapar fácil y que haya connivencia. Te doy mi respuesta, Diana. El sistema está sobrepasado. Está El sistema generó desbordado. una situación de desborde dentro de las celdas. ¿Desde hace cuánto? Desde por lo menos estamos hablando 15, 3 20. años antes de Pero se pandemia. está Ya fugando teníamos ahora, no hace 3 años. 15, 20 años también. por lo menos en lo que yo estoy investigando, Pero- lo que en mi caso estoy investigando como periodista, desde antes de la ¿Te pandemia, remontás un poco más atrás? Federico? muchísimo. Está bien, Yo digo, pero pero Diana no tenés pregunta estas algo que me situaciones parece de importante. crisis. ¿Por qué se fugan ahora? ¿Por ¿Por qué se fugan Ahora estamos ahora? teniendo la fuga. Porque la policía de la Sí, ciudad... Porque cobra alguien para que se vaya. Perdón, por la él va por la hipótesis de máxima, yo voy por la hipótesis de mínima. Porque la policía de la ciudad generó una tormenta perfecta de celdas sobrepobladas y policías que no están capacitados para manejar, no son penitenciarios, son policías. No están en entrenamiento policial manejar esta cantidad de detenidos. Si vos ves una foto de una celda de una comisaría de la policía de la ciudad como está ahora, no lo podrías creer, no lo podrías creer de la cantidad de tipos que hay metidos ahí Sigo que con tienen la que pregunta de controlar. Te doy la tipos derecha. picantes. Te doy la derecha, te doy la derecha. Ahora explícame cómo hacen, por ejemplo, para salir con qué guita. Salen y toman un taxi. Que lo dejan con plata dentro de la... Tienen Mercado de la Pago, celda. si todos tienen teléfono. Chicos, los presos tienen teléfono. No En la, pueden en la tener ciudad no. teléfono. En la ciudad no tienen teléfono. ciudad no. En provincia ¿En la sí. ciudad No. Presos de provincia ¿Y sí. entonces dónde sacan la plata? Pero los presos No no, sé. pueden Entonces, tener teléfono. Lo picantean, No debería. lo pueden picantean tener al teléfono. tachero, le ponen Pero una yo punta, le ponen una botella en la garganta y le dicen Taxi. manejá. A 2 cuadras de la comisaría.
Se fueron por el techo. Pero pará, Es muy entonces de- tiene que haber un taxista que denuncie Falta que el algunos presos correcaminos. que... Falta el correcaminos y... No, chicos, todo como ciudadana me parece terrible. Vuelvo a preguntar. La acumulación ¿qué es lo que de hechos pasó es un montón. En este 2015, que desde que arrancó el año hay cada vez más fuga, no están preparados los policías. Ok, no están preparados los policías. Las fugas vienen los La últimos 2 Argentina años. terminamos naturalizando que vamos Ni detrás las de la comisarías, urgencia. ni las comisarías. Y nunca detrás de lo importante. Entonces vamos detrás de la urgencia. Corremos. Hoy tenía que ir el ministro, que lo estamos viendo ahí, de Seguridad, a dar explicaciones a la legislatura, donde los legisladores también tienen que evaluar cuál es el desempeño del ministro. No va. Y hoy tuvo que suspender su visita política y de gestión porque tiene que encargarse Pero bueno, de una fuga y más. lo- pará. Y la pregunta Pero- es, ¿quién es el responsable? Ahora, él. No vayamos detrás de Ahora, lo urgente, el vayamos a lo gobierno de la importante. ciudad- La pregunta es, ¿por qué el ministro suspende algo porque se escaparon unos presos? Si no los va a buscar. No, Porque además, no tiene explicaciones porque para dar, él no vale sabe qué patrullero. decir. además va... Porque la agenda iba la a ir- aprieta. Iba a ir a las 14 horas a dar explicaciones de una situación de situaciones similares. Ahora, con lo cual, Pero es como digo, si... Perdón, Yo no quiero que perdón, tendría que la estar. gente les crea digo- que les le digo va a algo. patrullero a buscarlo. Les ¿no? digo algo muy sencillo. Si la ciudad quiere, y hay versiones que indican que sí, si hay una inyección de fondos, pueden tener su propio servicio penitenciario Sí, de señor, facto. claro. No en los papeles. Tienen que poner fondos. De facto. Tienen que construir las plazas para encerrar a todos estos tipos que se están fugando y encerrarlos en las condiciones para que no se escapen. Que es bastante caro. Que es bastante Es muy- caro.